la clase de forma sincrónica, igual sepan que vamos a alargar el plazo. Y les comparto mi pantalla por ahí derecho. A ver, eso está, a ver, yo las tareas por acá. Ya no nos tocó hacer cambio de plataforma, pero esta está chévere. A mí pues me dio dificultad al inicio, pero ya estamos como, pues yo ya me estoy acostumbrando. Entonces esto está para el 29. Ah, el 29 es este domingo. Bueno, pues no demos más plazo, a ver, editemos la tarea. Y esto es, ¿dónde es que es? Fecha de vencimiento acá. Sería entonces, pues cosa que dé tiempo siquiera de hacer asesorías esta semana y algo de la otra. Puede ser por ahí hasta el viernes de la próxima semana. ¿Qué les parece? Sí, profe, está bien. Listo. Viernes, entonces sería viernes 3 de junio a la medianoche se vencería. Acuérdense que la montan por acá, porfa. Sino que a veces esto ya no deja montar la tarea y es porque ya se pasó esta fecha. Entonces dice que la tarea no permite entregas atrasadas. Es por eso, ¿cierto? Porque se cierra pues y ya no deja montar. Pero la idea es que la suban por acá, para que nos acostumbremos pues como a trabajar con esta plataforma, a ver qué tal nos va. Listo, ahí está. Muy bien. ¿Algún otro comentario antes de arrancar con el tema? Listo, muy bien. Buenos días, muchachos. Veo que por acá se conectó Cristian, Laura, Mariana, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Laura, buenos días. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema. Hoy vamos a empezar tema nuevo. Hasta ayer vimos lo que era, sí estoy compartiendo, vimos la parte de derivación numérica, vimos algunos esquemas de derivación. Entonces estamos en esta parte, diferenciación e integración. Entonces, resumen muy rápido, vimos 3 esquemas para hacer primeras derivadas, centrales, hacia atrás, hacia adelante. Y esos mismos 3 esquemas de derivación los vimos para la segunda derivada. Este es hacia adelante y vimos pues hacia atrás y centrales. Luego, a través de un ejemplo, vimos cómo construir esas derivadas usando Excel y usando Python. Entonces, digamos que ya tenemos una base bien sólida, pues ya para de ahora en adelante para hacer los ejercicios que correspondan en los talleres y poder integrar luego ese conocimiento a otros métodos numéricos que requieren hacer derivación. Eso fue el resumen de las clases que hemos visto propiamente del tema de métodos numéricos, porque las clases anteriores eran una introducción a Python. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar por acá, con la integración numérica. Vemos que la derivación y la integración son operaciones que están pensadas para ser contrarias, ¿cierto? Yo derivo, es como decir que parto en pedazos pequeños, y la integración, pues lo que pretende es sumar todos esos pedazos pequeños. De hecho, la idea de la integración, y ustedes lo ven en el curso de cálculo integral, surge de las sumas de Riemann. Y las sumas de Riemann, pues no son más que una sumatoria de pequeños rectángulos tratando de aproximar lo que sería una función. Entonces, la integración numérica vuelve a esa idea fundamental para abordar la integral, porque como vamos a ver a lo largo del curso, los métodos numéricos siempre nos van a dar como respuesta un número. Siempre va a ser un número el que tengamos como respuesta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la integración numérica? Imagínense ustedes que tenemos una función f de x que ustedes la ven y dicen, no, esa función para integrarla, yo sé que me va a sacar canas. De esas integrales que ustedes ven y dicen,
Aquí me voy a tardar un rato haciéndolo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues la integración numérica lo que dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar esa función que puede ser complicada o a veces imposible de hacer, porque entre otras cosas hay funciones que no se pueden integrar y aparecen un montón en ingeniería. Entonces, esta función f de x verdecita es o muy difícil o imposible de integrar. Entonces, ¿cuál es la filosofía de los métodos numéricos? Dicen, vean, pues reemplacémosla. Esta que está ahí, que es difícil de integrar, cambiémosla por un polinomio de orden n. Y un polinomio de orden n, pues sea el cual sea el orden, pues siempre va a ser posible integrarlo. Los polinomios, de hecho, son los más fáciles de integrar. Y un polinomio, pues tendrá esta forma. Dependiendo del grado que tengamos, pues va a tener el término independiente, luego un término a la 1, un término a la 2, y así sucesivamente, hasta llegar a un término a la n. Entonces, si nosotros reemplazamos la función por un polinomio de orden n, pues eso nos va a dar una aproximación. Y miren que aquí lo planteamos en términos de aproximación, ¿cierto? No es que sean iguales, sino que va a ser una aproximación. Y ahí pues también hay que hacer el comentario de que todos los métodos numéricos son aproximaciones a la solución analítica. Siempre van a ser aproximaciones. Lo que pasa es que esas aproximaciones van a ser tan buenas que podemos confiar en ellas y pues van a ser casi que iguales al resultado analítico, siendo el caso que lo podamos tener. Entonces, si yo reemplazo la función por un polinomio y hago la integración, pues integrar un polinomio es muy fácil de hacer y entonces me va a dar algo que voy a poder hacer siempre, siempre, siempre. Esa es la idea fundamental. Y ustedes dirán, bueno, y es que, ¿qué funciones de pronto no podemos integrar? Y resulta que, por ejemplo, en ingeniería sale una función muy, muy común y aplica, por ejemplo, en el caso de la estadística, que, bueno, entre otras cosas, tiene este término, e a la menos x al cuadrado. Si ustedes intentan integrar e a la menos x al cuadrado, se van a dar cuenta que esta integral no se puede hacer. No se puede hacer. O sea, literalmente no se puede hacer. No es que sea muy difícil o que tenga su truco, no, es que no se puede hacer. Esta expresión sale en una función que se llama la función de error. Y esa función de error sale, por ejemplo, en transferencia de calor, transferencia de masa, sale en la función que describe cómo es la distribución normal. Tiene unas implicaciones físicas y matemáticas bien interesantes, pero no se puede resolver. Entonces es algo bien curioso. Y a lo mejor este tipo de funciones fueron las que motivaron la creación de los métodos numéricos. Porque pues si yo tengo cosas que no puedo hacer, pues habrá alguna forma de poder hacerlas por otro lado. Si analíticamente no se puede, pues al menos de forma numérica salimos de ese problema. Entonces, cuando aparecen este tipo de expresiones, lo que ustedes van a encontrar cuando estudien estos temas es que van a haber unas tablas. Para cada valor de x, pues va a haber un valor de la integral de la función. Porque pues es como, era lo más práctico en el pasado. Entonces, para cada valor, ponen aquí un valor de la integral y pues ya está. Uno puede leer de esas tablas y lo tiene. Hoy en día ya no son necesarias ni las tablas. Estas tablas ya no son necesarias porque yo puedo hacer la integral directamente utilizando un método numérico, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, pues hasta este punto, lo único conceptualmente que hemos dicho es reemplazar la función por un polinomio. Pero pues van a haber unas condiciones, porque este polinomio pues va a tener que ajustar en mayor o menor medida pues la función, si no pues la integral no va a ser tan adecuada como nosotros quisiéramos. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren aquí dos casos extremos. Este polinomio que estamos ajustando en el lado izquierdo es un polinomio de orden 1. Es decir, estamos trazando una línea recta entre A y B. ¿Sí ven? Y ahí está. Es decir,
este polinomio que tenemos aquí como aproximación es un polinomio de orden 1. Luego, si observamos en el segundo caso, estamos trazando un polinomio de orden 2, es decir, una parábola, que sería esta línea punteada, entre A y B. Miren que A y B siguen siendo los mismos dos valores, A y B, pero aquí aproximamos con un polinomio de orden 1 y aquí hemos aproximado con un polinomio de orden 2. Entonces uno puede observar algo, es que el polinomio de orden 1 ajusta de una forma más brusca o más imprecisa que el polinomio de orden 2. Este ajusta como un poco mejor. ¿Sí ven? Como quien dice que aumentando el orden del polinomio, mejoramos la aproximación. Esa es la primera impresión que nos da. Bueno, por ahí empezamos ya como a hacer un análisis. O sea que uno podría pensar, si pongo un polinomio de orden 3 o uno de orden 4 o de orden 5, pues posiblemente esta aproximación se me vuelva cada vez mejor. El tema es cómo manipulo yo más fácil un polinomio de orden 1, uno de orden 2, uno de orden 3 y así sucesivamente. Y la respuesta pues va a ser más fácil de manipular uno de orden 1 y en la medida que aumente el grado del polinomio, pues se me complica esa integral. Pero pues de todas maneras es un balance, porque como no me aproxima tan bien, pues si yo aumento el orden, me aproxima mejor, pero la ecuación que me queda es más difícil de manipular. Entonces, bueno, ahí tendremos que llegar a un punto de equilibrio que lo vamos a discutir pues ya a continuación. Entonces, primera aproximación, la regla del trapecio. Esa regla del trapecio fue, digamos, de las primeras aproximaciones que se pensaron y precisamente utiliza un polinomio de orden 1. Es decir, vamos a trazar una línea recta entre los dos puntos que queremos hacer la integral. Y uno dirá, pero es que si es tan mala, porque miren que me está despreciando todo esto y acá para arriba me lo está despreciando, en la integral, todo esto no me lo cuenta. O sea que la aproximación del trapecio para este caso puntual que tenemos aquí, pues va a ser demasiado mala. Entonces uno diría, no, pues tirémonos de una vez a la del orden 2. Pero pues ustedes saben que es mejor empezar de forma gradual. Empecemos con el de grado 1 y luego pensamos en el de grado 2. Y así históricamente se construyó este conocimiento. Digamos, la regla del trapecio fue la primera regla que se inventaron para poder abordar este problema de la integración numérica. Y no es descabellado porque, pues bueno, de todos los polinomios que existen, el de grado 1 yo creería que es la primera opción. Luego miramos cómo la mejoramos. Cómo mejoramos esta estrategia de solución. Pero hagamos el ensayo a ver qué tal nos va. Ese fue como lo que se pensó y efectivamente pues se hizo. Entonces miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar una función f de x, sea cual sea, eso es una función arbitraria que puede ser muy difícil de integrar o imposible de integrar y la vamos a reemplazar por un polinomio de orden 1. Aquí, el numerito que hay del subíndice del f nos dice de qué orden es el polinomio. Entonces, claro, esto va a ser una función polinómica de orden 1, porque tiene el 1, ¿cierto? Digamos que esta es la nomenclatura que se maneja acá. Entonces, cuando hacemos el reemplazo de la función por el polinomio, pues lo que vamos a hacer es una aproximación. Y ahí debemos tener siempre claro que cuando hacemos el reemplazo de la función por el polinomio, ya esto se nos vuelve una aproximación. Entonces, si yo reemplazo acá, podemos pensar en ese polinomio de orden 1 de la siguiente forma. Y esto es una forma conveniente para poder hacer la manipulación que se viene a continuación. Entonces, ustedes se fijan acá, ese polinomio está como raro porque uno se lo hubiera imaginado de otra manera, ¿cierto? Uno cuando piensa en un polinomio de orden 1 se lo imagina algo como esto. Yo puedo decir, vamos a escribirlo por acá en amarillo, así, y igual a sub 0 más b sub 0 x, por ejemplo. Eso es un polinomio de orden 1, pero este que está aquí, en verde abajo, también lo es. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no utilizamos este que es más sencillo y utilizamos este que está como más difícil? Y es por la siguiente razón.
es porque este polinomio yo tendría que saber cuánto vale a sub 0 y b sub 0 de forma tal que el polinomio me pase por los puntos. Miren que yo tengo que hacer pasar ese polinomio por estos puntos. ¿Este punto quién es? Vamos a describirlo. Este punto es el punto en X es A y en Y es F de A, ¿cierto? Es el punto A, F de A. Siendo F la función, no el polinomio, ¿cierto? Miren que el polinomio tiene un subíndice 1. ¿Y quién es este punto? Pues es el punto B, F de B, ¿cierto? Entonces, estas dos constantes que están acá, tendría yo que hacer el ajuste para poder que ese polinomio me pase por los puntos. Entonces es más trabajo al final, porque yo estas dos constantes, A0 y B0, no las conozco. En cambio, si planteo el polinomio de esta manera, aquí ya está expresado el polinomio directamente para hacerlo pasar por los puntos. Entonces, si ustedes se fijan, esta forma del polinomio es parecida a la forma punto pendiente. De pronto ustedes lo recuerdan del curso de geometría vectorial, me imagino que allá la ven, que es y es igual a y1 más m x menos x1. La forma punto pendiente de la ecuación de una línea. No sé si no la recuerdan, pero igual aquí hacemos pues como el recorderis. Miren que la pendiente m, yo la estimo así, que es justamente la definición de la pendiente. ¿Cómo es que calculamos la pendiente? Pues y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Miren que aquí las veces, el punto B hace las veces del punto 2 y el punto A hace las veces del punto 1. Entonces es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta es la pendiente, es la m. Y ya el resto pues es lo mismo que la ecuación punto pendiente. O sea que esta es la versión de un polinomio de orden 1 expresado de forma como esta, la ecuación punto pendiente, y con esto garantizamos que pase por A y por B. En cambio, si lo escribimos de esta manera, es muy difícil hacerlo porque A sub 0 y B sub 0 tendríamos que calcularlo de forma independiente. En cambio, si ya garantizamos inmediatamente que va a pasar pues por los dos puntos, ¿cierto? No sé si eso es claro, por qué lo expresamos así y no así. Espero que sí. Igual si se va generando cualquier duda, me van contando. Listo. Entonces, ¿qué procede? Pues reemplazar esto pues por lo que es igual, esta expresión, y hacer la integral. Para ver qué nos queda. Nos va a quedar una expresión muy resumida que luego vamos a poder utilizar. Entonces vean, ahí está el reemplazo. Entonces, yo reemplacé f de x1, sería esto que estoy señalando en amarillo es f1 de x, f1, ¿cierto? Es el polinomio de orden 1 dentro de la integral. Y al hacer esta integral nos resulta esto. Ojo, ahí hay que hacer unos cálculos larguitos. Entonces yo aquí les pongo que lo demuestren. Pero pues yo no soy pues como tan malo con ustedes en ese sentido. Y pues esto ya está demostrado. Si ustedes se fijan en el libro de Chapra, ellos no lo demuestran. Ellos dicen que por simples manipulaciones algebraicas podemos pasar de esto a esto. Eso es lo que dicen en el libro. Y si ustedes se fijan en cualquier libro de métodos numéricos, pues hasta ahora no he encontrado uno que lo demuestre. Todos dicen lo mismo, que uno simplemente hace la integral, manipula y llega a esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo les escribo acá que lo demuestren, es básicamente que vayan acá, y esto es un documento que yo les voy a compartir, a este documento. Acá yo un día, pues que estaba preparando la clase, me tomé la tarea de hacerlo, pero no lo vamos a discutir acá en la clase. Yo les comparto este documento en el Teams y ya ustedes pueden mirar, porque miren que siempre es largo y yo creo que
pues no nos ayuda mucho con el tema del tiempo. Entonces aquí está la demostración de cómo llegamos de esta integral, pues a esto que es justamente la regla del trapecio. Pero ahí está. Ahí está. Y entonces, pues la idea es que yo se los comparto, ustedes lo pueden ojear. Si tienen dudas, pues en asesoría lo discutimos. Pero es básicamente lo que dicen en el libro. Es hacer la integral y luego lo que viene es una serie de manipulaciones algebraicas que luego pues son hasta truculentas pues para poder uno llegar al resultado final. No es tan como tan directo porque hay que hacer un montón de manipulaciones. Pero ahí está. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya sabemos de dónde va a salir este término que tenemos acá. De aquí llegamos acá. Pero miren que en el PDF están todos los pasos, que no los vamos a poner aquí en la diapositiva, ni nos vamos a poner a hacerlo acá en clase porque pues se nos va mucho el tiempo. Pero ya tenemos una ruta de cómo explorar ese conocimiento. Entonces, al hacer la integral nos queda esto. Miren que nos queda una expresión hasta lo más de sencilla. Es b menos a por f de a más f de b sobre 2. Y ahí, este es nuestro punto de partida. Es decir, que si yo aplico esta ecuación que tengo acá en azul, voy a aplicar la regla del trapecio para una función cualquiera en un intervalo AB. Ese es como nuestro primer punto de partida. Ojo, digo primer punto de partida porque esta aproximación no es tan buena. Y ya lo vimos gráficamente. ¿Por qué no es tan buena? Voy a avanzar, me cuentan si lo puedo hacer. O aquí es importante que si tienen el tiempo y quieren hojear esa demostración, porfa lo hagan, porque eso les da, digamos, como la tranquilidad mental de que de aquí se puede llegar acá. Yo soy de los que piensa que si a mí me dicen esto y luego me muestran esto, yo quedo como con el vacío y de que, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo se hizo? No sé. Y ya luego no, estas son cosas que no me dejan dormir por la noche. Entonces yo tengo que llegar de acá a acá, de acá a acá. Pero bueno, ya ahí les dejo el PDF para que ustedes lo puedan también mirar después y ya luego, pues, si es el caso, lo discutimos en una asesoría. Bueno, entonces, mm, como les decía, pues se conoce como la regla del trapecio. Igual, pues, no, esto no es nuevo porque, pues, estamos discutiendo ese método numérico, que es de la regla del trapecio. Entonces, cuando uno observa, y vamos a ver por qué se llama regla del trapecio. Miren que aquí están diciendo que este método se llama regla del trapecio. Es porque la fórmula que se deduce para la regla del trapecio es justamente el área de un trapecio. Observen acá algo detenidamente. Miren, si yo uno con líneas este polígono que se me genera acá, amarillito, es justamente algo esquemáticamente similar a esto que tengo yo acá. Y eso es justamente un trapecio. ¿Sí ven? Ese polígono amarillo que tenemos ahí en ambos lados es un trapecio. Si ustedes recuerdan o buscan en internet cómo es el área de un trapecio, se van a dar cuenta que es como la fórmula que tenemos aquí a la derecha. Esta es una altura, otra altura, altura menor y altura menor y altura mayor. Y este es el ancho. Y el área del trapecio se calcula como ancho por altura 1 más altura 2, siendo altura 1, por ejemplo, la altura menor y altura 2 la altura mayor, dividido 2. Así se calcula el área de un trapecio. De pronto los que la recuerdan, pues lo van a identificar inmediatamente. Los que no lo recuerdan, pues pueden entrar a internet, a Google y preguntar cómo se calcula el área de un trapecio. Y se van a encontrar con esto mismo.
Ahora, si lo miramos por este lado, miren que aquí podemos identificar estas mismas distancias en términos de las funciones. Miren que esta altura de acá hasta acá es justamente f de b. Y esta altura de acá hasta acá es f de a. Y la distancia de a a b, pues va a ser la resta, b menos a. Si yo resto a b, le resto a, me va a dar esta distancia. Entonces ahí ya con eso podemos ubicar claramente que el ancho es b menos a. Mírenlo, acá está, que sería este mismo ancho. Luego, f de b y f de a serán las dos alturas. Entonces míralas acá, f de a y f de b, dividido 2, dividido 2. O sea que lo que nos dio acá, después de hacer la integral y las manipulaciones algebraicas, es justamente la definición del área de un trapecio. Y no era para menos, ¿cierto? Porque lo que se generó aquí es un trapecio. Y miren que estamos calculando el área bajo la curva, que es justamente el área de ese trapecio que se nos genera entre el eje X y pues el polinomio de orden 1 que hemos creado. Entonces por eso se llama regla del trapecio. Es por eso, porque la regla que queda es el área de un trapecio. Y vamos a estar integrando todo el tiempo pequeños trapecios que se van a ir generando. Entonces, hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Claros? ¿O alguna duda? Necesito una prueba de supervivencia, muchachos, a ver si seguimos por ahí. Profe, claro, Sí. Listo, gracias. Que no vaya a ser que me haya desconectado y esté hablando solo. Listo. Entonces vamos a mirar. Miren que esta primera aproximación pues nos deja un mal sabor de boca, pues nos deja descontentos, porque miren todo lo que está despreciando. Está despreciando toda esta área. Como quien dice que esa aproximación es mala, ¿cierto? Con un solo trapecio, eso es una aproximación que no es adecuada. Entonces, ¿cuál fue la solución que se planteó en su momento? Pues si un solo trapecio no nos funciona bien, pues tiremos varios trapecios. ¿Qué tanto es eso? Entonces miren que si yo tomo la misma función, pero ahora en lugar de tirar un solo trapecio, tiro 3, por ejemplo, miren cómo ya se empieza a ajustar mejor. ¿Sí ven? Entonces eso fue lo siguiente que se pensó. Bueno, un solo trapecio sería tirar una línea entre A y B, así, y construir esta área bajo la curva, que sería, digamos, toda esta. Pero esta es mala. Con el trapecio amarillo que acabamos de construir, la aproximación no es tan buena. Pero si en lugar de tener un solo trapecio, ya voy a tener 3 trapecios, como en el caso de la figura que está ahí de fondo, miren que la aproximación ya empieza a hacerse como más adecuada. Entonces dijeron, bueno, entonces vamos a tomar esa regla del trapecio, que es de un solo segmento, y la vamos a generalizar para trabajar no con un solo segmento, sino con 3, 4, 5, 6, el número de segmentos con el que se quiera trabajar. Y en la medida en que yo aumento el número de segmentos, la aproximación se me hace cada vez mejor y mejor y mejor, ¿cierto? Esa es la idea subyacente pues que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a verlo por acá un instante de forma animada para que miremos de qué va esto, de lo que estamos discutiendo. Miren, esto es una parábola. Yo puedo definir dos puntos A y B arbitrarios dentro de mi intervalo y yo puedo hacer la integral analítica. De la integral analítica pues nos va a dar un valor. Miren que la integral es el área bajo la curva entre ambos puntos. Yo desplazo este punto o este punto y pues me va a dar la integral. La integral siempre se interpreta geométricamente como el área bajo la curva. Y ahí está. Yo desplazo los puntos
e igual pues el área se me va actualizando. Entonces, si yo tiro un solo segmento, trapecio de un solo segmento, miren la aproximación, que sería la aproximación roja, puede ser muy mala, como en este caso. Miren que me está despreciando toda esta parte azul que está en la parte superior. Y ahí a que el resultado sea tan diferente. Miren, aquí yo creo que se puede ver las dos. La azul es la integral analítica y la roja es la aproximación con el método del trapecio. La integral analítica está dando 1,53 y la del método del trapecio 1,12. Pues están bastante lejos. Claro, esta debía ser menor porque está despreciando toda esta parte azul. Pues miren que igual, a donde yo me mueva con los puntos, el trapecio va a hacer que esta línea siempre pase viene el avión, pero la aproximación pues no mejora. Ahora, ¿qué pasa? Si en lugar de utilizar un solo trapecio, utilizo dos trapecios, miren cómo me mejora. Ya no estoy despreciando tanta área, sino que estoy despreciando únicamente estos dos pedacitos, de acá y de acá. ¿Qué pasa? Vuelve y juega. Para donde yo me mueva, pues los trapecios se van a acomodar, porque yo ahora voy a tener, son dos funciones. Ojo, voy a tener un primer polinomio de orden 1 entre A y C, que va a pasar por esos dos puntos, y voy a tener un segundo polinomio de orden 1 que va a estar ajustando los puntos CB. Entonces tengo dos polinomios. Aquí sería un polinomio de orden 1, F1 de X, y esto lo podemos llamar F1, y aquí habrá un segundo polinomio que lo podemos llamar G1 de X, aproximando este segundo intervalo. Entonces, este pequeño polinomio de orden 1 va a estar aproximando esta línea, y este otro polinomio va a estar aproximando esta otra. Entonces yo necesito generar diferentes polinomios para cada trapecio. Y ahí es donde de pronto se me puede complicar un poquito la situación. Pero vamos a ver que lo manejaron de una forma bien ingeniosa. ¿Qué pasa? Si yo sigo aumentando los segmentos, por ejemplo a 4, miren que ya la aproximación se me hace muy, muy buena. Y eso que son solo 4. Uno puede trabajar 20, 50, 60 segmentos con un método numérico sin ningún problema. Y eso va a hacer que miren que la aproximación sea mucho mejor. Aquí la aproximación ya es 1,52 y la solución analítica sería 1,56 aproximadamente. Ya se parecen más, se parecen mucho, mucho más. Entonces, en ese sentido, pues vemos que al aumentar el número de segmentos, mejora la aproximación. Y esa es otro punto importante o punto clave dentro de esta discusión que estamos teniendo. Nosotros vimos o hemos visto que si yo utilizo un polinomio de orden n, donde n sea cada vez más grande, mejora la aproximación. Eso fue lo primero que discutimos al inicio. Pero estamos viendo que si aumentamos el número de segmentos, también mejora la aproximación. Entonces esas dos aproximaciones habrá que discutirlas en su momento. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Dejamos fijo el polinomio, polinomios de orden 1, dejamos fijo el orden del polinomio, y lo que vamos a hacer es aumentar el número de segmentos. Pero el orden del polinomio no cambia, siempre va a ser orden 1, porque estamos en regla de trapecio. Entonces, para mejorar la aproximación vamos a aumentar ese número de segmentos. ¿Cierto? Aquí tenemos una segunda función que pues es básicamente el mismo ejemplo, solo para que miremos en este caso, cuando tiene un punto de inflexión dentro del intervalo, cómo es el caso. Entonces tenemos A y B, y miren que en este caso ya no subestima, sino que sobreestima la integral. Si ven, en este caso, con un solo segmento, subestima la integral, porque desprecia esta parte, acá. Pero van a haber casos donde la sobreestime. Miren, en este caso, el trapecio está utilizando esta parte de acá, la voy a señalar en azul, toda esta partecita está sobreestimando la integral, porque antes la integral da menos, da un valor menor
que lo que está dando la regla del trapecio. Es para que no se hagan a la falsa idea de que con un solo segmento la regla del trapecio siempre da menos. Puede dar menos o puede dar más. Digamos, eso va a depender de cómo sea la función en el intervalo. Miren que aquí tiene esta concavidad, entonces pues claro, el trapecio es más grande y pues va a dar un área que es mayor que la real. La real es la azul, la calculada o la aproximada es la rojita. Y miren que aquí pues va a pasar lo mismo si yo empiezo a aumentar el número de segmentos. Miren que aquí ya la sobreestimación es menor, incluso aquí subestima y aquí sobreestima, entonces se compensa un poquito. Y miren que el resultado pues ya va a ser más cercano el analítico del numérico. Y si pongo los 4 segmentos, miren que se me hace incluso mejor. Sin decir que no estemos subestimando o sobreestimando también parte de ese cálculo. De ahí a que no da igual, está la analítica y esta es la aproximada con el método numérico. Las soluciones van a tender a parecerse en la medida en que yo siga aumentando el número de segmentos, ¿cierto? Aquí lo hice solamente hasta 4 segmentos, como para ilustrar pues que efectivamente al aumentar el número de segmentos pues mejora la solución, pero pues no es necesario pues extendernos acá con más. Entonces vamos a volver por este lado a explorar esa posibilidad. ¿Cómo hacemos para modificar la regla del trapecio para que no sea de un solo segmento, sino que sea de múltiples segmentos, así tal cual se visualiza acá en esta figurita y como lo vimos en GeoGebra? Entonces, miren que en términos generales, y aquí se ve de forma gráfica, pues reforzando esa idea, si pasamos de 2, 3, 4, 5 segmentos, cada vez la integral va a ser mejor, la aproximación que hagamos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo primero que tenemos que hacer es pensar en lo siguiente. Yo necesito subdividir, digamos, yo tengo aquí mis ejes, tengo aquí mi función, la voy a dibujar, por ejemplo, así. Esta es la función, la rojita sería la función, y yo tengo mi intervalo, tengo acá y acá. Pues aquí tengo A y aquí tengo AB. Como yo tengo que dividir este intervalo en n segmentos, entonces yo voy a tener que identificar un tamaño de paso. Miren que esta H no es la primera vez que la vemos y la llamamos de la misma manera paso, porque en la mayoría de los métodos numéricos esta H va a representar la distancia entre puntos sucesivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a este primero, que habíamos llamado A, lo vamos a llamar X0. El primer punto es X0. El último punto será XN. Y en medio de estos, pues vamos a tener el resto. Vamos a tener a X1, a X2 y así sucesivamente. Por acá, XN-1 hasta llegar a XN, que sería el último punto que tenemos. La distancia entre dos puntos sucesivos la vamos a llamar H. Esa sería la distancia entre X1 y X2, por ejemplo, o entre X0 y X1. O sea que los diferentes X, X0, X1, X2, hasta XN, están equiespaciados. Todos están a la misma distancia unos de otros. Van a estar equiespaciados ¿por qué valor? Por H. ¿Cómo calculamos H? Va a ser el límite superior del intervalo de la integral menos el límite inferior de la integral sobre el número de trapecios que queremos generar. Entonces, si yo quiero aplicar, por ejemplo, la regla del trapecio para 4 segmentos, entonces ya sé que n vale 4. Ya con los límites de la integral b menos a, miren que estos son los límites. Yo planteo una integral entre a y b.
justamente esta b y esta a son los límites de esa integral. Entonces yo ya puedo decir cuál es el tamaño del paso. Es decir, cuál va a ser la distancia entre dos puntos sucesivos dentro de mi integración de regla de trapecio. ¿Cierto? Entonces, ese es nuestro punto de partida. Miren que como arrancamos desde x sub 0, en realidad van a haber n más 1 puntos. N más 1 puntos. Y eso siempre pasa cuando uno arranca desde 0. Lo podemos ver con un ejemplo puntual. Si yo tomo de nuevo acá mi función, la divido entre x0 y digamos que aquí vamos a tomar hasta x3, por ejemplo. Entonces se supone que deben haber n vale 3 más 1, deben haber 4 puntos. Entonces está x0, x1, x2 y x3. Miren que hay 4. 1, 2, 3 y 4 puntos. Pero ¿cuántos intervalos van a haber? 1, 2 y 3 intervalos. ¿Cierto? Ahí digamos que tenemos esa claridad. N representa, es el número de segmentos. Miren que tenemos los segmentos correspondientes a n igual a 3. 3, n vale 3, entonces deben haber 3 segmentos. 1, 2 y 3 segmentos nada más. ¿Cuántos puntos? N más 1. 3 más 1, 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí están. Bien, entonces, con esto claro, ¿cómo queda la representación de la integral dividida en esos segmentos? Vamos a ver en la siguiente diapositiva entonces cómo van a quedar. Míralo acá, de forma representativa. Entonces vamos a aproximar. Miren que está la función original, ¿cierto? Entonces va a ser la función en el intervalo x0, x1, más la función integrada entre el intervalo x1 y x2. Así sucesivamente hasta llegar al último intervalo, desde xn-1 hasta xn. Y ahí está, al menos planteado. ¿Qué pasa? Que cada una de estas integrales las podemos reemplazar por la regla del trapecio que ya hemos visto. Miren que la regla del trapecio en términos generales nos aproxima para cada uno de estos, nos aproxima así, la integral va a aproximarse como b menos a, entonces sería x1 menos x0, ¿cierto? Sería este menos este, por, aquí hay un dividido 2, ¿cierto? Porque estamos aplicando la regla, sería f de x1 más f de x0. Este sería para este. Y así lo vamos a hacer sucesivamente. Para este va a haber otro término igualito a este. Y para todos los intermedios, pues también. Y para el último también va a haber un término así. Aplicando la regla del trapecio de un solo segmento para cada uno de los pequeños subintervalos que hemos construido. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? Algo así. Pero entonces, lo que Dime, usted sí. estaba mostrando de x0 menos x1 sería lo del ancho, ¿cierto? Esa es la representación de la h. Exactamente, Miguel. Así es. ¿Cierto que vos sos Miguel? Sí, profe, sí. Sí, bien. Listo, profe, gracias. Con gusto, sí, porque mira que en el intervalo nosotros arrancamos desde x0, luego x1, x2 y así sucesivamente hasta xn. Y la distancia entre cualquiera de dos puntos va a ser h. Entonces, claro, esta h que está acá, por ejemplo, va a ser x1 menos x0. Aquí. Esta h aquí que va a representar x2 menos x1. Y así sucesivamente. Pero como están aquí espaciados, pues mejor lo reemplazamos por h, porque va a ser la misma distancia en todos los casos. De aquí a aquí también hay una distancia h, y desde xn menos 1
esta xn pues también va a haber la misma distancia. Entonces por eso, en lugar de poner x1 menos x0 acá, ponemos h aquí también y así sucesivamente. Para simplificar un poco la notación, sabiendo que son equidistantes pues puntos sucesivos. Listo. Entonces miren, esto que tenemos acá, le podemos sacar un factor común. Miren que todas tienen factor común. H, pero no así, ¿cierto? Porque lo tapo. H medios, H medios, H medios. Y los términos intermedios, los términos que van a estar acá en la mitad, pues también van a tener H medios. Entonces, ese H medios es un factor común. Lo podemos agrupar y pues queda solamente las expresiones de la mitad. ¿Cierto? Entonces ahí vemos una oportunidad de simplificación. Ahora, imagínense el término que sigue aquí a continuación, después de este, el que iría acá en este espacio. Entre los muchos términos que van allí, el que sigue de este, ¿cómo quedaría? Sería también H medios, ¿de quién? De F de X2 más F de X3, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar al último. Miren que tiene la secuencia X0, X1, X1, X2, entonces este sería X2, X3, el que sigue X3, X4 y así sucesivamente. Entonces, si yo factorizo el H medios para todos, miren que este término es único, pero los de la mitad se repiten. Aquí está una vez y aquí vuelve y se repite. Entonces este sería 1 y 2 veces. Lo mismo con este, miren, aquí está una vez y el término que sigue vuelve y aparece. El mismo. Y así va a pasar con todos los términos intermedios. Todos los términos que están en la mitad se van a repetir. Este se repite 2 veces. Este se repite 2 veces, vean acá. X3 se va a repetir acá y en el término que sigue. Y así con todos. Excepto para quiénes. Para el primero, que es único, este. Y para el último. Eso hace que podamos simplificar aún más. ¿Cómo nos queda la versión final? Miren, aquí la tenemos. Este H medios que aparece acá, pues es el factor común. H medios que está en todas partes. Luego, el primero y el último término son únicos. Y todos los de la mitad, que sería este con este, miren que está 2 veces, por eso me aparece este 2. Este estaría acá y en el siguiente término de primero también aparece 2. Y así sucesivamente todo lo demás, por eso este 2. Y esta sumatoria pues me va a indicar que me va a sumar desde el primer término, que sería el x1, el f de x1, hasta el penúltimo término, que es el n-1. Y esta expresión, muchachos, es justamente la que vamos a utilizar como regla del trapecio de aplicación múltiple. Es esta la que nos permitiría hacer las integrales en el caso de regla del trapecio. A eso es lo que queríamos llegar. Miren que con esta forma de la integral, yo puedo definir n del número tan grande o tan pequeño como yo quiera. ¿Y n qué va a representar? El número de segmentos o el número de trapecios con los que voy a aproximar mi integral. Ese es el objetivo allí fundamental. H lo calculo, ¿cierto? Y ya teníamos una expresión. H es xn menos x0 sobre n. Entonces h no es una incógnita. Y la función, pues yo la tengo. Porque no es la integral, sino que es la misma función. Es el término que yo quiero integrar, evaluado en diferentes puntos. Entonces con esto yo puedo aproximar mi integral. Ese es el objetivo. Y ya lo tenemos aquí, pues, a la mano. Ahora, ¿qué queda? Pues ver cómo podemos implementar esto en el computador, ¿cierto? Aquí, esta de la regla del trapecio, la hacemos juntos. La siguiente, que es la regla de Simpson, sí la voy a dejar para que ustedes la puedan aplicar ustedes mismos. Pero esta la hacemos juntos.
Entonces, miren, tenemos esta regla. Aquí yo creo que sigue un ejemplo. Y a través de ese ejemplo, pues vamos a guiar cómo se construye en Excel y luego lo miramos en Python cómo se haría. Vamos a hacer esta integral. Y la vamos a hacer utilizando 4 segmentos y 10 segmentos. ¿Cierto? Miren que es la función seno. Y esa función seno, pues la vamos a integrar entre 0.1 y pi menos 0.1. La solución analítica es 1.99. Entonces nosotros podemos rápidamente comprobar que así es. Miren, aquí tengo la calculadora. Esta calculadora pues me va a permitir hacer la integral de seno de x entre 0.1 y pi menos 0.1, ¿cierto? Ahí tenemos planteada la integral, miren. Y eso está en radianes, para poder que me la haga bien. Si la calculadora no está en radianes, esto no va a calcular pues adecuadamente. Miren, ahí está. Es 1.99. Igual uno la podría hacer, pues integral del seno y pues evaluar entre los límites. Pero bueno, yo creo que no es necesario. Aquí con la calculadora lo hemos hecho y ya sabemos que la integral analítica da 1.99 aproximadamente, porque luego siguen 3 ceros y un 8. Pues bueno, digamos que aproximadamente da 1.99. Entonces, punto de partida, ya sabemos la solución analítica. Ahora pues vamos a implementar la regla del trapecio sabiendo que vamos a construir una con 4 y otra con 10 segmentos para que observemos cómo al aumentar el número de segmentos mejora la aproximación. Esperamos que con 10 segmentos dé más aproximado a 1.99 que cuando lo hagamos con solo 4 segmentos. Esa es la idea. Igual pues corresponde hacer la comprobación. Entonces vamos a venir por acá y vamos a hacer dos cosas. Vamos a abrir Excel inicialmente. A mí me gusta que lo hagamos en Excel, a pesar de que estamos trabajando en Python, porque Excel es el desvario oficial de los ingenieros, ¿cierto? Si ustedes no tienen nada más con qué trabajar, pues con Excel lo pueden hacer perfectamente. Y vamos a ver pues que muchos de los métodos numéricos los podemos implementar en Excel sin mayores inconvenientes. Me voy a traer de por acá de la presentación la expresión esta, que es la que necesitamos. Y la voy a poner por acá, aquí como imagen. Ahí está. Entonces, esta es nuestra regla del trapecio. Sabemos que la función f va a ser la función seno. Entonces, igual voy a traer la integral del ejemplo para que la tengamos referenciada. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ahí también tenemos nuestra integral. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por acá vamos a definir los límites. Entonces vamos a poner quién es A y quién es B. Entonces A es 0.1, ¿cierto? Que sería el límite inferior de la integral. Y B va a ser igual a pi menos 0.1. Ahí ya empezamos como a construir nuestra hoja de Excel. Los límites primero, A y B, 0, y el segundo sería pi menos 0.1 para arrancar. Da 3.0 algo. Esto le va a quitar cifras para que no quede pues como tan como con esa falsa impresión de precisión. Ahí los tenemos. Luego calculemos a h. Miren que h es b menos a sobre n. b menos a sobre n. Entonces necesitamos definir quién es n. Miren que n es arbitrario. Nosotros podemos decir
quién es n. Pero pues en el enunciado del ejercicio nos están diciendo que trabajemos con dos n's. ¿Sí ven? Con n igual a 4 y n igual a 10. Entonces empecemos con n igual a 4 para arrancar. Aquí pongámosle un 4. Entonces ya con esto tenemos los insumos necesarios para calcular h. Acuérdense, h es b menos a sobre n. De todas formas lo voy a traer para que lo tengamos acá y pues lo tengamos referenciado de qué es eso. Verlo como imagen aquí, porque si no se pone feito. Entonces aquí está. Este es el que vamos a utilizar acá. Entonces aquí calculemos h. H es igual entonces a b menos a sobre n, que es 4. Y hemos implementado la ecuación tal cual. ¿Eso qué nos va a decir? El tamaño del paso. ¿De dónde vamos a arrancar? Desde x0 hasta x1, x2, x3 y hasta x4. Este va a ser el tamaño del paso. Entonces aquí vamos a empezar con los puntos. Entonces vamos a poner punto. Arrancamos desde el punto 0, luego iría al 1, 2, 3, hasta el 4. Estos son los puntos que vamos a tener. Ahora pensemos en el x. Aquí x va a ser igual al límite inferior del intervalo, como quien dice que va a ser igual a este. ¿Cierto? El x0 va a ser este, punto 1. Este sería el x0, que sería igual a A. Entonces ahí arrancamos ya pues con nuestro punto. Y para los siguientes los debemos construir de la siguiente forma. Vamos a pensarlo, ¿cierto? Yo quiero calcular el x1. X1 va a ser igual a x0 más h. ¿Cierto? Cuando yo quiera calcular x2 va a ser igual a x1 más h. Y así sucesivamente, como quien dice que para calcular xn va a ser igual a xn menos 1 más h. Esto para nosotros va a significar que el siguiente punto va a ser igual al punto anterior más el paso. Punto anterior más el paso. ¿Cierto? Miren que para calcular el siguiente siempre es el anterior más el paso. El 2, el anterior más el paso. El n, el anterior más el paso. Eso hace que acá lo podamos escribir de la siguiente forma. Va a ser igual al anterior más el paso. Y este paso, que es fijo, lo debo fijar con F4 para que no me mueva. ¿Cierto? Anterior más paso, anterior más paso. Y ahí, si yo arrastro esta fórmula, debería generarme los siguientes valores de x. Arrastro. Y ahí tenemos nuestros valores x espaciados. Entonces arrancamos punto 1, punto 84, 1.57, 2.31. Y miren que el último valor debe corresponder con b. Y efectivamente corresponde. Si no, hay algún problema y pues habría que verificar. Muy bien. Entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos para calcular esta fórmula? Miren que lo que queremos hacer es esta fórmula. Entonces, ya tenemos los valores de x. Tenemos x0, todos los x y de la mitad, que son 1, 2 y 3, y xn, que sería x4. Ya tenemos todos los x. Ahora hay que evaluar la función en cada uno de esos puntos. La función evaluada en x0, la función evaluada en x1, en x2, x3 y la función evaluada en x4. Entonces, eso lo haremos con una nueva columna. Acá será la función evaluada en x.
¿Quién es la función? Miren que la función para nosotros es esta. Seno de x. Esa es la función que queremos integrar. Y ahí no podemos perder la claridad. La función f, que aparece aquí en la regla del trapecio, es la función que está dentro de la integral, ¿cierto? Es la que queremos integrar, el integrando. Seno de x. Entonces acá, pues evaluaremos de x. Y x, pues es el valor que está acá. Ya está. Miren que esta función podría ser tan compleja o tan sencilla como lo que tenemos. O podría ser una cosa larga, pues en términos y en una cosa pues que no se pueda integrar, no sé qué. Pero pues sería una función igual. Y ahí se podría evaluar. Entonces ahí, aplicando la función, pues la recorremos. Y ya está. Entonces, esta columna representa f de x0, f de x1, de x2, de x3, y esta última f de n, f de x4, que sería esta. Ahí está. Miren que hasta ahora no hemos hecho pues como nada particular. Aplicamos esta formulita para calcular h. Con ese h luego calculamos los diferentes puntos. Y con esos puntos calculamos la función evaluada en esos puntos. Ya está. Luego, vamos a construir una última columna, que es la de las i's. ¿Cuáles i's? Vamos a mirar que el primero y el último término no se multiplican por nada. Pero todos los términos de la mitad van multiplicados por 2. Como quien dice que todos estos términos van a ir multiplicados por 2. Entonces yo debo multiplicar el punto 74 por 2, 1 por 2, punto 74 por 2. Pero los términos de los extremos, que sería f de x0 y f de xn, que corresponderían a este valor y a este valor, no vienen multiplicados por 2. Miren que el 2 no aplica sino para los términos de la mitad. El primero y el último no se multiplican por 2. Y eso salió pues de la simplificación que hicimos al aplicar la regla del trapecio a los múltiples segmentos. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues para el primero va a pasar tal cual. Y el último pasa tal cual. Entonces simplemente lo que hago es referenciar la celda que está al lado. Igual a la otra celda. Igual a la otra celda. Ahí está. Y para estos de la mitad, pues los va a multiplicar por 2. Entonces sería esta por 2. Y arrastro para este sin incluir el último. Y no tenemos pues como pierde. Miren que entonces estos de acá están multiplicados por 2. Esto es por 2. Y estos extremos, este y este, están tal cual multiplicados por 1. Que sería entonces este y este. Y los azulitos están multiplicados por 2 porque así lo dice la fórmula. Los de la mitad. Miren que los de la mitad en este caso son 3. Pero si aplicamos, por ejemplo, los 10 segmentos, los de la mitad no serían 3. Serían, ¿cuántos? 8. 8, creo que serían 8 o 9, no sé. Ahorita miramos cuántos son. Pero son muchos más. Listo. Para terminar, ahora sí podemos construir la integral. Voy a escribir por acá. La integral del p va a ser igual entonces a ¿qué? Miren, tenemos que aplicar esta que está acá. Entonces lo primero es h medios. Listo. Va a ser h medios. H lo tenemos por acá. Y h medios. Y lo que está entre corchetes, de acá hasta acá, es una sumatoria. Miren que sumo este, más todos estos, más este. O sea que hay que sumarlos todos. Sumo todos los elementos que están en el interior. Entonces sería h medios por la sumatoria de todos estos. ¿Y todos estos dónde los tengo? En esta columnita.
Si yo sumo todos los elementos de esta columna, estoy reconstruyendo el corchete que tengo acá de la expresión matemática, que sumo f de x0 es este. 2 por la sumatoria de los internos sería este, este y este. Y el último, f de xn, sería f de x4, sería este 0.09983. Entonces, si yo sumo todo esto, y lo multiplico por esto, pues me va a dar la respuesta final. Entonces, esto por la suma ¿de quién? De todos estos. Cierro paréntesis. Y ahí tenemos la integral del método del trapecio, implementada para 4 segmentos. Esto debería ser cercano al 1.99 que nos dio la integral analítica. Vamos a ver, ojalá. Pero recuerden que esto es una aproximación con solo 4 segmentos. Puede ser que no se parezca tanto. ¿Por qué? Porque hemos utilizado solo 4 segmentos. Entonces, pues en esa medida, a lo mejor no se nos aproxime tanto. Miren lo que nos da. Voy a aproximar esta respuesta solo a 2 cifras decimales. Está dando 1.90. Y la solución analítica, recuerden que nos había dado 1.99. Pues está cercana, pero pues le falta. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Serían 4 o 5 segmentos contando el del 0? Acá son 5 puntos, pero son solo 4 segmentos. Vamos a construirlo acá con la recta para que los miremos. Aquí sería x0, x1, x2, x3 y el último x4, ¿cierto? Son 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Pero los segmentos van a ser los comprendidos entre punto y punto. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Son 4 segmentos, 5 puntos. Listo, profe, gracias. Con gusto. Entonces, listo. Ya implementamos esta de 4 segmentos. Ahora hagamos la de 10. Pero no dañemos esto. Voy a darle clic acá y le digo mover o copiar. Mover o copiar. Y le puedo decir que me cree una copia al final. Entonces lo que va a hacer es que me genera otra hoja exactamente igual a esta para no dañar esta, sino que lo que voy a hacer es modificar la copia de la hoja. Y así pues no tengo que volver a copiar todo esto, volver a construir la hoja, sino que utilizo esta como plantilla, pero sin tener que dañar esta. Es clic derecho, por si no lo sabían, pues cierto. Mover o copiar. Le digo que me cree una copia y me la mueva al final. ¿Al final de qué? Pues de las hojas que hayan acá. Si aquí hay 10 hojas, pues me la mueve hasta la última hoja. Le doy a aceptar. Y miren que la hoja 1 queda tal cual y me genera una hoja 2. Una hoja, bueno, en este caso se llama hoja 1, 2, que es igual a la anterior, pero ya esta sí la puedo modificar para que no me dañe el ejemplo de 4 segmentos, sino que aquí es donde voy a empezar a trabajar. Entonces aquí cambio por 10. Y ahí empieza nuestra transformación de la hoja. Aquí vamos a alargar esto hasta 10 segmentos. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? En un momentico. Bien, miren que al poner aquí 10 segmentos, pues el tamaño del paso se nos vuelve más pequeñito y yo tendría que arrastrar esto pues de aquí hasta tener hasta el 10, ¿cierto? Lo muevo hasta el 10, luego pues este también debería ir hasta el 10, este también debería ir hasta el 10, este también debería bajar hasta el 10, bueno, hasta el 9, porque el último no está multiplicado por 2. Miren que este está por 2. Lo tengo que hacer manual, igual al anterior. Y ya prácticamente estamos. Ya habría simplemente que alargar esta sumatoria hasta acá. Ay, déjame ahí. Hasta acá. Y ya tendríamos la respuesta. ¿Cierto? Miren que ahí lo que hicimos inicialmente fue paso por paso. Cambiamos este por, en lugar de 4, por 10.
Lo pueden cambiar en este momento. Que yo sé que lo hice muy rápido. Entonces, cambien a n de 4 por 10. Primer paso. Me voy a volver. Ahí estamos. Pues cambiamos este por 10. Luego, como lo hemos cambiado por 10, pues tenemos que hacer que esta tablita vaya hasta 10 con todos sus elementos. Entonces podemos alargar inicialmente esta. Entonces selecciono estos dos primeros para que me siga la secuencia y lo puedo arrastrar desde este puntico verde. Le doy clic, lo dejo sostenido y lo arrastro hasta el 10. Ahí me genera la secuencia. Y ya luego, pues, estos dos, por ejemplo, los puedo arrastrar. Los selecciono también del mismo puntico verde y los arrastro hasta el 10. Miren que en todo caso, el B debe corresponder con el último punto. Si ven, aquí es 3.04. Aquí también, pues, el último punto debe corresponder. Listo. Y pues la novedad es que yo no puedo arrastrar este hasta acá, hasta abajo, sino hasta el penúltimo. Solo hasta el penúltimo, porque el último no va multiplicado por 2. Miren que el último elemento, que sería este, no está multiplicado por 2. Entonces por eso no puedo arrastrar hasta la última, sino hasta la penúltima. Esta última celda corresponderá simplemente al valor de la función. Miren que esto es f evaluado en el último punto. Y eso es justamente lo que hay aquí. F evaluado en el último punto, que sería el décimo, que es 3.04. Ahí ya tenemos las integrales, pues, de cada segmento. Y aquí, para que esto nos corresponda, miren que solamente la suma va hasta el 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Alargar esa suma para que me incluya. Espérenme que ya me equivoqué. Alargar esa suma para que me incluya el resto. Entonces, ubico acá el cursor hasta que aparece la doble flechita con negrita. Doy clic y arrastro para que me seleccione los demás valores. Miren que aquí se actualiza de 10 a de 20. Y ahí ya me incluye entonces todos los valores. Y luego esta integral ya va a quedar bien clarita. Aquí le doy Enter. Miren que se me dañó, no sé por qué. Ahí está, 1.27. No debería dar eso. Yo creo que me equivoqué en alguna parte. Espérenme, yo reviso. Profe, es que sabes que Dime. en los sí, en la parte hay que multiplicar por 2, mira que tiene los mismos valores en las 5, 6, 7, 8, 9. No se multiplicó por 2. Ya, sí, tenés toda la razón. Gracias, Cristian. Ahí sí. Lo había arrastrado mal. A ver, este sí está multiplicado por 2. Gracias, Cristian. Siempre estás bien atento. Listo. Miren, ahora con 10 segmentos, ¿cómo es de buena la aproximación? La solución analítica, habíamos dicho que era de 1.99. Y aquí con 10 segmentos está dando 1.98. Ya siempre es buena. Y eso que hemos utilizado, solo 10 segmentos. Que no son muchos, en realidad son poquitos. Para una mejor aproximación, pues uno podría aumentar a 20, 30 segmentos. Y ahí sí encontraría pues que no hay diferencias entre la solución analítica y la numérica. Pero definitivamente, al pasar de 4 a 10, miren que hemos mejorado la aproximación. Porque la de la otra hoja, que era con 4, daba 1.90, que está más lejos de la solución analítica. Muy bien, hasta acá cómo vamos. ¿Se ha entendido entonces este método de la regla del trapecio? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, pero yo pongo a cargar porque no se me olvida apagar. ¿Qué va a venir para nosotros? Esto lo hicimos con Excel para entender cómo es que funcionan las fórmulas, ¿cierto? Porque aquí se puede ver muy claramente la aplicación de las fórmulas
sin tener que entrar como en los detalles del código, porque al hacerlo de las dos, o sea, al tener que escribir el código y pensar en la ecuación, a veces se genera como esa doble carga mental. Aquí la carga mental estuvo única y exclusivamente enfocada a cómo implementamos estas ecuacioncitas, ¿cierto? Esta y esta. Ahora, lo que sigue es, pues, esto lo vamos a tener que llevar a Python. Entonces, para hacer esa implementación en Python nos podemos tardar un momentico, porque pues siempre debemos como tener el tiempo suficiente para hacerlo. Son las 9:17. Yo sé que algunos van para clase ya en sede central. Hoy también hay examen de admisión, hoy no. No, profe. Nosotros No, ya. o sea que hoy van para clase. Sí. Sí, listo. Entonces, dejemos hasta ahí. Y en la próxima clase arrancamos con la implementación en Python de este método del trapecio y miramos el otro método para que no vayamos pues con afán. Entonces, vamos hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta o estamos claros. Profe, pues todo claro en el momento. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe, Gracias. muchas gracias. Chao, con gusto. Gracias, Hasta luego, profe. Hasta luego, chao.